hermoso amanecer, oh, qué hermoso despertar, lo que ya mis ojos ven. Por el este apareció, la estrella que ya brilló, por el este ya se vio, anunciando la llegada. Lo que el pueblo esperaba. Por el este ya se ve una luz aparecer. Es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Por el este ya se ve una luz aparecer. Es el sol que está naciendo, alumbrando un nuevo día. Bueno, gracias a Dios, un privilegio, una bendición muy grande tener con nosotros en esta hora a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Y vamos a dejar inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Adelante. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, hombres y mujeres de negocios, y también jóvenes y niños presentes, y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes naciones. Y también para el doctor Salomón Cuña y su esposa, la doctora Kelita Machado de Cuña, allá en Jerusalén. Que las bendiciones de Cristo en el del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Para esta ocasión leemos un pasaje de la Escritura Ya ustedes escucharon el anuncio ayer de una firma por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit. Por lo tanto, den esa firma por la liberación de este soldado israelí para que llegue a las manos de autoridades políticas y demás autoridades de diferentes naciones para que se haga un pedido a los que lo tienen preso allá en el Medio Oriente. Aprecio también mucho el respaldo que le están dando al importante proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico. Disculpen. Y también el respaldo que le están dando a la evangelización, la obra misionera y evangelística, que es un proyecto divino dado a la Iglesia por medio de Cristo, cuando dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Es un proyecto divino que Dios le ha dado a Cristo y Cristo lo ha dado también a su iglesia, lo comparte con su iglesia. Pues Cristo, por medio de su Espíritu, en medio de su iglesia, está trabajando en ese proyecto desde hace 2000 años atrás y todavía sigue trabajando en medio de su iglesia, a través de su iglesia, en ese proyecto, y su iglesia continúa trabajando en ese proyecto divino. Sabemos que la iglesia del Señor Jesucristo llegará a la parte culminante del programa divino en la edad de la piedra angular. Y todo va a desembocar en una gran carpa catedral. Luego, para después de eso, lo que tenemos anunciado es el rapto, la cena de la boda del Cordero, por 3 años y medio, y luego el regreso a la tierra con Cristo para el establecimiento del reino del Mesías en la tierra. Y para el mundo, pues la gran tribulación. El día ardiente como un horno, que serán 3 años y medio. Por eso ya la tierra está dando las señales de ese día ardiente con el calentamiento global. Ya se está calentando. Eso es como cuando se anuncia que se va a cocinar carne, pollo, pescado o mariscos en una olla. Ustedes ven que comienza a calentarse el agua allí en la olla y lo que se echó en la olla comienza a calentarse hasta que llega a la parte de calentamiento que cocina lo que se echó ahí. Y así está pasando con el calentamiento global. Se está calentando y los que están en la tierra ya están sintiendo que se está calentando el planeta Tierra. Ya, entonces, es el día ardiente como un horno, está en su etapa de introducción. Está preparándose todo, está en una antesala, como la mujer encinta que tiene dolores de parto, que es la antesala al parto, y después vienen los dolores fuertes y da a luz. Así está el planeta Tierra con sus habitantes. Pero antes que llegue la parte difícil, viene la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, y luego de una temporada de 30 a 40 días aquí ya transformados, luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Nos iremos a la fiesta más grande que se haya llevado a cabo en el cielo. Porque en una familia la fiesta grande es la de las bodas de cada hijo de la familia. Y así es en la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo. Aprecio también y agradezco mucho el respaldo que le están dando a Israel, el cual está trabajando de una forma muy efectiva y obteniendo resultados. ¿Cuántos vieron el video en donde aparece el gran rabino hablando para el cumpleaños de los 70 años? Miguel, casi todos. Así es que ya yo creo que con los que han visto, pues es suficiente. Ya han visto el trabajo importante que se ha estado llevando a cabo. Y seguirá aumentando tanto el trabajo como los buenos resultados. Y cada uno de ustedes que
han estado colaborando, respaldando ese trabajo de Amo Israel, respaldando a Amo Israel, tienen una partecita en esa labor. Ahora, con la firma por la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, ustedes también tendrán una partecita en ese proyecto, en ese programa, el cual va a ser un éxito. Ahora leemos en San Lucas capítulo 19, versos 9 en adelante, donde dice, 9 al 27 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Eso fue lo que le dijo a Zaqueo. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Pero el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, he aquí está la mina, la cual... Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá
y decapitadlos delante de mí. Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Negociad entre tanto que vengo, dijo Cristo a los siervos a los cuales entregó a cada uno una mina. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Recuerden, una mina es como decir un centavo o un peso o un dólar. Era una moneda de ese tiempo. Igual que la parábola de los talentos. Un talento era una moneda de aquel tiempo, era dinero. Y ahora nos dice que un hombre noble se fue a un país lejano. En aquellos días pensaban que el reino de Dios se iba a manifestar en aquellos días, o sea, que Jesucristo iba a sentarse en el trono de David y comenzar el reino de Dios en la tierra, que sería la restauración del reino de David. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 al 9, antes de Jesús ascender al cielo, en esos días en que ya resucitado estaba con ellos y que fueron unos 40 días, ya cuando iba a subir al cielo le pregunta al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No tocaba a ellos, pues estaban comenzando la dispensación de la gracia, y saber esas cosas es para el día postrero, en donde será la restauración del reino de David, y sobre todo para el día postrero, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, o 3er milenio de Cristo hacia acá. Y ahora un hombre noble se fue a un país lejano. Un hombre noble, un hombre de la nobleza, de la realeza, un hombre noble, descendiente del rey David, un príncipe, heredero al trono de David y al reino de David, un miembro de la realeza, de la dinastía de David, que tiene que ser el heredero al trono de David y reino de David para la restauración de la monarquía de David. Y tiene que ser un descendiente de esa dinastía, de esa descendencia del rey David. Y ese hombre noble, que sería un país lejano, sería ¿quién? Jesucristo, descendiente del rey David. Un hombre de la nobleza, un hombre de la realeza. Y a un país lejano, el cielo, a la Jerusalén celestial, donde recibiría el reino celestial, se sentaría en el trono de Dios en el cielo, y luego diría en el capítulo 28 de San Mateo, versos 16 al 20, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Porque el que está sentado en el trono celestial es el que tiene poder, todo el poder del reino divino en el cielo y en la tierra. Ahora encontramos que Cristo lo había dicho: de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Y cuando subió al cielo, glorificado, luego de la resurrección,
se sentó a la diestra del poder de Dios. Y por eso en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 al 21 dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Cristo, al subir al cielo, este hombre noble que se iría a un país lejano, que se iría al cielo para recibir el reino, un reino, el reino celestial, el reino de Dios, que gobierna sobre el mundo espiritual, el mundo invisible y el mundo visible. Y lo recibió. Al sentarse en el trono de Dios. Y ahora Él dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Cuando Él subió al cielo, se sentó en el trono del Padre, pero ahora Él, la promesa que hace es en la misma forma que el Padre le dio para que se sentara con Él en su trono. Y entonces el Padre no tendría ya más poder, porque le daría todo el poder a Cristo. Cuando Él dijo: todo poder me ha dado en el cielo y en la tierra, se quedó entonces el Padre sin poder. No, es el Padre con su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, estaría dentro del cuerpo glorificado de Jesucristo, sentado en el trono celestial, reinando sobre el reino celestial. Y como Él es Rey y también sumo sacerdote y juez, vean, Él sentado en el trono celestial, como sumo sacerdote, convierte el trono celestial de Dios en un trono de intercesión. Así como en el tabernáculo y luego también en el templo que construyó Salomón y en el tabernáculo que construyó Moisés, en el templo estaba el lugar santísimo, que representa el lugar celestial donde está Dios y donde está el arca del pacto y donde está el trono de Dios. El trono de Dios en el tabernáculo estaba en el lugar santísimo y era la tapa del arca del pacto, que tenía 2 querubines, uno a cada lado, querubines de oro, juntamente con la tapa del propiciatorio, que era de oro también. Era una obra monolítica, hechos estos querubines de la misma pieza. Y en medio de esos 2 querubines, ahí sobre el propiciatorio, estaba la presencia de Dios en la columna de fuego. Tipifica el lugar santísimo en el templo celestial, en el templo de Dios, en el cielo, en la Jerusalén celestial, allá, representando el lugar santísimo y el trono de Dios en el cielo, representado en el propiciatorio con los 2 querubines de oro. Y esos querubines están delante de la presencia de Dios todo el tiempo, porque Dios está sobre el propiciatorio en medio de los 2 querubines de oro en el tabernáculo y luego en el templo que construyó el rey Salomón. Así como está Dios en el cielo, en su trono, en medio de los 2 querubines que estaban en el templo y también en el tabernáculo, que representan a Moisés y Elías. Representan los 2 olivos en el cielo, y los 2 olivos en el cielo son Miguel y Gabriel, los arcángeles Miguel y Gabriel. Recuerden que cuando el ángel Gabriel le aparece al sacerdote Zacarías,
Y él no cree el mensaje, las buenas nuevas que le trae. Y le dice, ¿cómo? Yo soy hombre viejo y mi esposa también. O sea, ¿cómo va a suceder esto? Fue una pregunta llena de incredulidad, como la que hizo dentro de ella Sara. ¿Será que siendo ya vieja o avanzada en edad, he de tener deleite con mi esposo, que ya también está avanzado en edad, con 99 años, y Sara con 89? Y Dios vio el corazón, el pensamiento del corazón de Sara. Y recuerden que los pensamientos del ser humano son más fuertes, se oyen más fuertes que nuestras palabras. En el cielo se oyen más fuertes. Yo tuve la experiencia en una ocasión de lo que son los pensamientos del ser humano. Es el pensamiento, las palabras del ser humano acá hablando, normalmente encontramos que la persona no está gritando. Pero los pensamientos del corazón de las personas, del ser humano, delante de Dios y de cualquiera que escuche los pensamientos del corazón de una persona, es como una persona que está gritando, que está hablando algo, pero gritándolo. Así es. Yo lo vi, lo escuché. Y supe que no era hablando con la boca, sino hablando con el corazón, pensando. Y ahora encontramos que Cristo se fue a un país lejano, a la Jerusalén celestial, para recibir un reino, el reino de Dios celestial, el trono celestial de Dios, y por consiguiente el reino celestial de Dios. Al sentarse con el Padre en el trono, recibió el reino celestial, en el cual está incluido el planeta Tierra, juntamente con todos los planetas del sistema solar nuestro y también de la galaxia a la cual pertenece este sistema solar nuestro, o sea, la galaxia. ¿Quién sabe cuál es la galaxia a la cual pertenece? La Vía Láctea. Porque es en esa forma de busto o seno de la mujer que le da el pecho a su bebé. Por eso se le llama la Vía Láctea. Así como la mujer lacta a su bebé. Tiene esa forma. Y ahora encontramos que Jesucristo se sentó en el trono celestial de Dios, que desde donde Dios reina, no solamente sobre la Vía Láctea, sobre esa galaxia, sino sobre todas las galaxias, sobre todo el mundo visible, toda la creación visible y sobre toda la creación invisible. Porque lo que se ve fue hecho ¿de qué? De lo que no se veía. Hebreos capítulo 11, versos 1 al 3. Primero fue el mundo invisible y después el mundo visible. Primero fue Adán, creado en el mundo invisible, en cuerpo angelical. Y después fue creado el cuerpo de carne, del polvo de la tierra,
donde Dios lo colocó, donde Dios colocó a Adán en alma viviente, con el cuerpo angelical, lo colocó dentro de un cuerpo de carne. Y vino a ser a imagen, cuerpo angelical, y semejanza, cuerpo físico, imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios es el cuerpo angelical de Dios, que es el cuerpo angelical teofánico de Cristo, llamado el ángel del pacto en el Antiguo Testamento, el cual vendría conforme a Malaquías capítulo 3, y vendría el ángel del pacto, que es el cuerpo angelical de Dios, el cual es el cuerpo angelical de Cristo, o Cristo es su cuerpo angelical, y vendría el Padre, Dios, el Señor. Vendrían de dónde es su templo humano, que es el cuerpo físico de Jesucristo, que nació a través de la Virgen María. Y luego estaría también el templo de piedras que estaba en Jerusalén, predicando en diferentes ocasiones. Por eso cuando Cristo frente al templo dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Todos pensaban que estaba hablando del templo físico que estaba allí, el cual había sido construido por el rey Herodes en 46 años. Pero dice la Escritura que Cristo hablaba de su templo de carne, de su cuerpo. Recuerden que el ser humano es un templo. Tiene otro cuerpo físico. Tiene el lugar santo, el espíritu de la persona, cuerpo espiritual. Y tiene lugar santísimo, que es el alma de la persona, que es lo más importante en la persona. Porque eso es lo que en realidad es la persona. Y por eso ese lugar, el alma de la persona, es nada menos que la silla o trono de Dios en el ser humano. Por eso se dice: dale tu alma, tu corazón a Cristo, para que Cristo entre y more en tu alma, en tu corazón, porque ese es el trono de Dios en el ser humano. Por eso cuando dice: ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el ser humano en realidad es alma viviente. El espíritu de la persona es un cuerpo espiritual de otra dimensión. Y el cuerpo de carne es un cuerpo de esta dimensión terrenal. Si muere el cuerpo de carne, entonces ya terminamos nuestra vida en esta dimensión, pero continuamos viviendo en otra dimensión, en la dimensión a la cual pertenezca nuestro cuerpo espiritual, o sea, el espíritu nuestro. Los creyentes en Cristo, al recibir el espíritu de Cristo, han recibido un cuerpo angelical de la sexta dimensión, de la dimensión del paraíso, y van a vivir al paraíso luego que terminen su vida aquí en la tierra. Ahí están los apóstoles, ahí están los mensajeros de cada edad también, con el grupo que estaba bajo el ministerio de ellos. Cada uno en el lugar que les corresponde, así como fue a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como es en este planeta Tierra. Los americanos que están en su territorio están ¿dónde? En Norteamérica, los norteamericanos. Y los americanos, los otros americanos, ¿dónde están? Pues en la América Latina y el Caribe, porque pertenecen al mismo continente americano. Así que no son americanos solamente los norteamericanos, sino los centroamericanos y los suramericanos y todos los caribeños. Todos pertenecen al continente americano. Y ahora ya tenemos que el hombre noble es Jesucristo,
de la nobleza, de la realeza, el príncipe heredero al trono de Dios y príncipe heredero al trono de David. Ya recibió en el país lejano, allá en el cielo, en la Jerusalén celestial, recibió ya el reino. Y por consiguiente, se sentó en el trono de Dios en el cielo. Pero dice, para recibir un reino y volver. Ahí es, volver es la venida del Señor de nuevo a la tierra, la venida del ángel del pacto. Lo que también el cristianismo llama la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo tiene dos partes muy importantes. Es la venida del Señor a su iglesia, lo cual es un secreto y será en secreto a su iglesia, que es la que va a recibirlo, la que va a recibir la fe para creer en su venida y la que va, por consiguiente, a recibir la fe para ser transformada. Cada creyente en Cristo perteneciente a su iglesia y va a ser llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso dice la Escritura que la venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Y por eso es que Cristo también en el Apocalipsis y en otros lugares dice: he aquí vengo como ladrón. O sea, como ladrón en la noche. ¿Para qué? Pues para llevarse a su iglesia. Y ahora recibe el reino celestial. Está ya por unos 2000 años sentado en el trono de Dios. Y como sumo sacerdote convirtió el trono de Dios en un trono de misericordia. Pero cuando termine esa labor, el trono de Dios ya no tendrá la sangre de Cristo y por consiguiente se convertirá en el trono de juicio. Y de ahí saldrá el juicio divino para todas las naciones como para todos los individuos también. Pero ya se habrá completado la iglesia y Cristo transformará su iglesia, los creyentes en él que estarán vivos, y a los muertos los resucitará en cuerpos eternos y glorificados. Y ahora encontramos que antes de irse, este hombre noble, conforme a las parábolas de los talentos y también de las minas, reparte sus bienes, reparte talentos en la parábola de los talentos y reparte minas en la parábola de las minas, y dice: negociad entre tanto que vengo. Es negociar en el reino de Dios, es negociar en el programa divino, trabajando en la obra de Dios en todas las formas posibles para que se complete el programa divino con la iglesia del Señor Jesucristo, para que sean llamados y untados en la iglesia del Señor, en la casa de Dios, y las ovejas del Señor. Estarán trabajando todas estas personas que son todos los creyentes en Cristo, trabajando en la obra del Señor. Y vean que unos van a producir más que otros. En la parábola de las minas aparece que todos recibieron un talento, pero uno produjo o ganó 10 talentos más, otro ganó 5 talentos y otro ganó uno 10, uno 5, vamos a ver si son 3 grupos.
el capítulo 19, eran tres grupos representados, cada grupo en una persona. Tres personas recibieron cada uno un talento. Uno ganó 10 talentos y el Señor le dice, ven, capítulo 19, verso 16 dice, y el verso 15 dice, aconteció que vuelto él, eso es en su venida, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Ahora recuerden que en el cielo Cristo recibe el reino celestial cuando sube, y cuando va a descender antes recibe el reino de David para hacer el reclamo. Por lo tanto, recibe el título de propiedad. Cuando una persona recibe el título de propiedad de una casa o de un edificio o de una finca, pues recibió esa propiedad. Ahora le falta, si hay alguien viviendo, si la tiene otra persona, que la persona abandone el lugar para él venir a morar en ese lugar, para él usar lo que heredó. Así es con el planeta Tierra y con el reino de David. Y ahora, él viene, luego de haber recibido el reino del cielo, viene a la tierra para saber, para llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Recuerden que todos estaremos frente al tribunal, en el tribunal de Cristo. Eso será un juicio que Cristo hará para todos los creyentes en él. No es el juicio final, sino es un llamado a cuentas de lo que Cristo dio a cada uno. Los talentos que le dio de dinero, talentos también como de cántico o otro tipo de talento humano para trabajar en la obra del Señor, a unos para ministrar como pastores o evangelistas o maestros o apóstoles o profetas. Porque a través de la historia de la iglesia encontramos que Cristo colocó a unos como apóstoles, otros como profetas, otros como pastores, otros como maestros, y así por el estilo. Y a otros como ayudas, otros como cantantes, otros como administradores en la obra del Señor, para pertenecer a la junta de la iglesia, para que el dinero que entra sea administrado correctamente y el ministro no tenga la carga o el peso de estar administrando ese dinero, sino que haya una junta que administre. Y así nadie tiene que decir que el ministro se está quedando con el dinero de la congregación. Tan sencillo como eso. Así es que encontramos que hay todo esto en la iglesia ya establecido, y después él va a pedir cuenta. Si alguien en la administración toma para sí mismo lo que es de la obra, le va a aparecer cuando Cristo venga a juzgar.
Si alguien toma lo que no le corresponde, que es de la obra, que es de Cristo, pues recuerden que hubo uno que hizo eso y perdió la bendición de Dios. Está tipificado, el que haga eso está tipificado en Judas Iscariote. Y es bueno que se sepa ahora para que nadie vaya a cometer el mismo error que Judas Iscariote cometió. Todos trabajamos en la obra del Señor y queremos lo mejor para la obra. Y ahora, al que le había sido dado un talento y ganó 10, vean, el obrero es digno de su salario, dice Cristo. Y él dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Y también lo encontramos en San Mateo capítulo 16, versos 26 al 28, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. O sea que conforme a lo que hagamos en la obra del Señor, será la recompensa que hemos de recibir. El que ganó 10 talentos, con el talento que Dios le dio, o con la mina que Dios le dio, recibió, dice, vamos a ver. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto está hablando del aspecto político. Está hablando de la administración de ciudades aquí en la tierra. Y una persona que tiene 10 ciudades a su cargo para reinar sobre ellas, en la democracia, ¿cómo se le llama? Un gobernador. Así que vean, ellos gobiernan bajo el mandato del presidente de la nación. Es como si fueran un reino, gobiernan bajo la corona del rey. Están sujetos a la cabeza que es el rey. En la democracia, a la cabeza que es el presidente. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Así es que sería un estado más pequeño, de 5 ciudades. Un gobernador que tiene su estado 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tú venido de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.
Y ahora podemos ver que el que no hace nada en la obra del Señor está representado en ese que escondió la mina, esa moneda que le fue dada para trabajar en la obra del que le dio ese dinero. Siempre decimos: Dios me ha bendecido, me ha dado esto, me ha dado lo otro. Recuerden, nos ha dado mucho para que trabajemos mucho en su obra. Y Él pagará a cada uno según sea su obra. En su reino les pondrá en una posición importante, en una posición de alta dignidad, de alta honra. Por eso dice la Escritura que Cristo con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Vean, nos ha hecho parte de la nobleza, de la realeza del reino celestial, para luego reinar en la tierra bajo la corona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si el que escondió el talento o la mina hubiera trabajado con ese talento y hubiera ganado una mina más, hubiera ganado una nada más, pues le dirían: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré reina sobre una ciudad. Y una persona que reina en la democracia sobre una ciudad es que el alcalde. Aunque fuera alcalde, hubiera sido el que recibió el talento y trabajó poco, o produjo poco y produjo una mina más. Por lo menos dobló lo que le fue dado. Vean que Cristo quiere siempre ganancias. Y dice: hubiera dado tú la mina a los banqueros, al banco, para que yo al venir le hubiera recibido con ganancias, con los intereses. Si no va a trabajar o no trabaja, por lo menos ponga los talentos en la mano de los que están trabajando para que se multiplique. Porque cuando Cristo da algo, quiere que uno trabaje y lo multiplique. Él no quiere tampoco que si no hay ganancia, que no haya pérdida. Él le fue dado de vuelta el talento, o sea, sin pérdida aparentemente, pero Él no lo quería así. Él lo quería con ganancia. Y aún más, cuando se le da algo a una persona para que trabaje con eso y lo multiplique, si no lo usa, cuando regresa a los meses o a los años, ya sea devaluado lo que le fue dado, y ahora el valor de eso es menos que cuando le fue entregado a la persona. Así que Cristo siempre quiere que haya ganancias. Con la bendición de Cristo siempre habrá ganancias. Porque Él da el poder para hacer las riquezas. Eso está por allá por el libro de Deuteronomio. Y ahora la parábola de las minas y la parábola de los talentos es la misma. Es lo mismo, pero usando otro término de monedas. Y también usando otro término de recompensa. La cosa es que entran al reino y tienen una posición importante en el reino del Mesías. Cristo viene no solamente para producir la resurrección y la transformación nuestra, sino que luego también para colocarnos en la cena de los bodas del Cordero, llevándonos en el rapto o arrebatamiento, y luego, al regresar con Él después de la gran tribulación,
colocarnos en su reino en posiciones bien importantes. ¿Y quiénes quieren las posiciones más importantes? Yo levanto mis dos manos. Y eso se logra trabajando con los talentos o con las minas que Dios nos ha dado. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por lo tanto, las cosas aquí en la tierra son temporales, es lo poco, pero el reino del Señor es eterno, es lo grande. Por lo tanto, ahí es lo mucho, porque es en el reino del Señor. Y ahora sabemos que Él viene para llamar a todos los que le ha dado los talentos, que son todos los creyentes, y recompensar a cada uno según sea su obra. El que siembra escasamente, dice San Pablo, escasamente va a cosechar. Y el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. El que siembra, digamos, 20 granitos de trigo, pues va a cosechar de 20 plantas de trigo. Y el que siembra 1000 granitos de trigo, pues va a cosechar de 1000 plantas de trigo. ¿Quién va a cosechar más? Pues el que sembró más. Porque el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. El que siembra escasamente, el que siembra un granito de trigo, pues va a cosechar de una sola plantita de trigo. Va a cosechar poco comparado con el que sembró 1000 granos de trigo. Así es en el programa del Señor de Dios. Y ahora, también la parábola del siervo fiel y prudente, encontramos que Cristo pregunta: ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa? ¿Cuál casa? La casa del Señor, que es su iglesia. Recuerden que en Hebreos capítulo 3, versos 1 en adelante dice que así como Dios colocó a Moisés sobre su casa, y él fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice San Pablo, y la casa es la iglesia del Señor. Así como Dios colocó a Moisés sobre el pueblo hebreo, que es la casa de Dios del antiguo pacto, y ahora la casa de Dios del nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo. En el pueblo hebreo está representada la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el pacto que le dio Dios al pueblo hebreo bajo el tiempo de Moisés, está representado el nuevo pacto que un profeta como Moisés, Jesucristo, nos ha dado, le ha dado a su pueblo, su iglesia del nuevo pacto, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, lo importante es trabajar bajo el nuevo pacto, que están todas las promesas de grandes bendiciones en el reino del Señor. Bajo el nuevo pacto están todas las bendiciones de la primogenitura. Bajo el nuevo pacto es que están las promesas de los que nacerían en el reino de Dios. Por eso Cristo dijo a sus discípulos, no solamente a los 12 apóstoles, ni no solamente a los 70, que Él llamó luego, sino a todos los creyentes en Cristo que con Él estaban en aquel tiempo, que representan
a todos los creyentes en Cristo de todas las edades o etapas de su iglesia. Él, hablando a ellos, dijo: no temáis, manada pequeña, porque el Padre le ha placido daros el reino. Los herederos del reino de Dios son Cristo y los creyentes en Él. Por eso son reyes y sacerdotes, según el orden de Melquisedec. Y todos los hijos del reino, representados en la cizaña, vendrían de los creyentes en Cristo. Y todos los que nacerían del cielo, del reino celestial, serían creyentes en Cristo. Sí, Israel, en la entrada triunfal de Cristo, lo recibe como rey, pues todos los hijos del reino nacerían allá del pueblo hebreo y en medio del pueblo hebreo. Pero esa parte fue dada a los creyentes en Cristo, que nacerían unos en Israel, otros en Asia Menor, otros en Europa, otros en el continente americano, y así por el estilo. Y nacerían en otros muchos países, y esos serían los hijos del reino de Dios, que sería dado a los creyentes en Cristo. Y esos serían los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esos serían los que estarían bajo el nuevo pacto, que Dios se prometió en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 36. Y esos serían los que en esa bendición de la primogenitura tendrían la bendición del nuevo nacimiento, entrarían al reino de Dios, tendrían el cuerpo angelical, cuerpo teofánico, y luego recibirían el cuerpo físico glorificado y eterno. Tendrían todas las bendiciones de la primogenitura en el reino de Dios. Esa parte fue dada a los creyentes en Cristo, de los cuales Cristo dijo: no temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Y el mismo Cristo, hablando allá en San Mateo capítulo 22, vamos a ver lo que nos dice Cristo. Capítulo 21, versos 42 en adelante, dice: Jesús les dijo, hablando con los judíos, allá cuando habla de los labradores malvados, dice Jesús les dijo: nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha de ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y ahora el reino le ha sido dado a los creyentes en Cristo. Y por eso los hijos del reino nacen, ¿dónde? En la planta de trigo,
por medio del espíritu o vida del grano de trigo, que es el Espíritu Santo, nacen en la planta de trigo la iglesia del Señor Jesucristo. Los hijos del reino no pueden nacer en otra planta, como el trigo no puede nacer en un árbol de mango o de aguacate o de algún otro fruto. Los granos de trigo tienen que nacer en la planta de trigo, como los granos de frijoles. ¿Dónde tienen que nacer? En la planta de frijoles. Tan sencillo como eso. Y ahora podemos ver que hay una bendición para los creyentes en Cristo, los cuales están bajo el nuevo pacto y están representados en el trigo, que son los hijos del reino. Y ahora la orden de Cristo fue negociar entre tanto que vengo. Por lo tanto, negociar es trabajar. Es un trabajo que se lleva a cabo, el cual comenzó en los días de los apóstoles. Fue continuado el trabajo de Cristo, el cual es el que siembra la buena semilla, los hijos del reino, y para el día postrero, para el fin del siglo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para llevarse a cabo la cosecha del trigo, y también el recogido de la cizaña para ser atado en manojos la cizaña, ser atada en manojos y ser echada en el fuego, que será manifestado en la gran tribulación. Pero los hijos del reino, en el reino de Dios, negociar. Entre tanto que vengo, dijo Cristo. Y continuamos trabajando, negociando, trabajando en la obra misionera y evangelística y en todas las labores de la obra de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Algunos, cuando Cristo venga para llevar a cabo ese juicio, que será lo que dice San Pablo, todos estaremos en el juicio ante el tribunal de Cristo. Todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, y esto es para recibir los galardones, las bendiciones. Por lo tanto, todos iremos dar buenas cuentas a Cristo. Los creyentes en Cristo son los herederos del reino, son también los herederos de la primogenitura. Y en la primogenitura está la vida eterna, está por consiguiente el cuerpo eterno y glorificado, está la herencia del reino terrenal y del reino celestial, porque es una herencia doble, herencia terrenal y herencia celestial. Es una herencia de doble porción. Como el primogénito en cada familia heredaba una doble porción de toda la propiedad del padre, y venía a ser la cabeza de la familia. Venía a ser el que continuaba en la posesión en que estaba el padre, el cual cuando muere le sucede el primogénito, el hijo mayor. Vendría a ser la cabeza de la familia. También para los mensajeros de diferentes edades, la bendición de ser la cabeza
de la edad, o sea, ser el padre de esa familia que nació en esa edad, por medio del Espíritu de Cristo operado en el mensajero de esa edad. Así es como Cristo se reproduce muchos hijos e hijas de Dios en cada edad. Y eso ocurre en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la esposa, la novia esposa de Cristo. Así como Jacob tuvo 12 hijos, durante las 7 edades de la iglesia, Cristo ha tenido 7 hijos mensajeros, a través de los cuales se han estado formando los miembros de la iglesia de cada edad. Digamos como cada mensajero con su grupo, una tribu, como el patriarca de cada edad. Y para el día postrero habrá una bendición grande con la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo, en el mensajero del día postrero. Encontramos que para los hijos de Jacob hay 12 tronos. De los 24 tronos en el cielo, 12 pertenecen a los hijos de Jacob y 12 pertenecen a los apóstoles del Señor Jesucristo. Y también los 7 mensajeros son reyes, porque todos los creyentes en Cristo son reyes y sacerdotes. Y cada mensajero será la cabeza de su grupo. Por lo tanto, digamos que en cierto territorio en el reino del Mesías estará el mensajero con su grupo, gobernando, reinando en ese territorio. Y ese será el gabinete de Cristo, representado en el mensajero de cada edad, como gobernante o rey de ese territorio, gobernando sobre los que habitarán en el planeta Tierra durante el reino milenial, los cuales vivirán, pero serán mortales. Pero los creyentes en Cristo serán inmortales. Los 144,000 resucitarán al final de la gran tribulación para servirle a Cristo y a la reina, la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, también vendrán a ser inmortales. Pasarán después a eternidad también con Cristo y su iglesia. Pero el resto de los seres humanos que vivirán en la tierra en esos días, que habrán nacido en la tierra, serán mortales. Y dice la Escritura que el niño a los 100 años morirá. O sea que una persona que muere a los 100 años todavía es un niño, está empezando a vivir. Y el pecador, ven, habrá pecadores, y el pecador a los 100 años será ¿qué? Maldito. Si ahora con menos de 100 años el que rechaza a Cristo es maldito, en el milenio, a los 100 años ya no habrá más oportunidad. Será maldito el pecador a los 100 años. Eso será para los que sobrevivan durante el reino, durante la gran tribulación. Se van a multiplicar en el reino del Mesías. No los creyentes en Cristo, porque ya están en cuerpos glorificados y ya ni se casan ni se dan en casamiento, porque Cristo dice que serán como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero el resto
de la gente que vivirá en el milenio, exceptuando también a los 144,000 y a los que resucitaron con Cristo y regresarán también a la tierra, exceptando a esos, el resto de la gente se casarán, tendrán hijos. Por eso dice que el niño a los 100 años el niño morirá. O sea que una persona que muere a los 100 años está como un niño, está jovencito todavía. Porque de 1000 años, de un reino de 1000 años, una persona que muere a los 100 años solamente vivió, ¿cuánto? 1/10 parte del milenio. Y ahora, este reino del Mesías va a ser glorioso. Y nuestro deseo es estar en ese reino lo más pronto posible. En lo espiritual ya estamos, pero en lo físico vamos a estar muy pronto, cuando ya se haya llevado a cabo la cena de la boda del Cordero y regresemos a la tierra con Cristo. Tenemos que hacer la diferencia entre la venida de Cristo a su iglesia antes de la gran tribulación, que será en secreto como ladrón en la noche para llevarse a su iglesia, y la venida de Cristo después de la gran tribulación, que será para sentarse en el trono de David y reinar sobre el planeta Tierra completo, y traer delante de él a todas las naciones y juzgarlas, unas entrar al reino del Mesías y otras ser echadas en el fuego. Negociad entre tanto que vengo. Entre tanto que él viene a su iglesia, los miembros de su iglesia han estado trabajando, negociando en el reino de Cristo, trabajando en la obra del Señor. Continuamos negociando, trabajando con los talentos que Él nos ha dado. Y Él recompensará a cada uno según sea su obra. Porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Porque el siervo o el obrero es digno de su salario. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, para que continuemos negociando, trabajando en el reino de Cristo, y Él multiplique esa bendición y la obra que hagamos sea mayor que la que ya hemos hecho en años pasados. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así como yo deseo los galardones más grandes para mí, deseo también los galardones más grandes para cada uno de ustedes. Deseo los galardones más grandes para los de la edad de la piedra angular. Y es posible, porque esta es la edad que no tiene límites. Y la edad en donde todos los creyentes creen que todo es posible para Dios y para el que cree. Porque no hay nada imposible para Dios y no hay nada imposible para el que cree. Para el que cree, todo es posible. Y se hace posible todo cuando la fe nuestra sube a un nivel que nada es imposible para el que cree. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y adelante con el gran empujón que se le está dando el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Y el día 25, ahí el empujón aumentará al máximo, porque mientras llegue ese día todavía estamos dándole un gran empujón hasta llegar al máximo del día 25 de diciembre.
Algunos han dicho si se les permite que usen el bono navideño para colocarlo en la obra del Señor, colocarlo en el proyecto de la gran carpa catedral. Es permitido si lo hacen de todo corazón. Algunos también desean colocar una parte, también es permitido. Lo que de todo corazón deseen hacer, pueden hacerlo. Es que me han dicho, por ejemplo, en algunos países, que el bono para ellos ya en estos días lo están dando. En otros países, en diciembre, del día 15 o 20 en adelante, para que les rindan. Cristo dijo de hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Por lo tanto, pueden hacer tesoros en el cielo con lo que Dios les dé, con lo que Dios les bendiga, y almacenar bien en el cielo tesoros para disfrutarlos en el reino del Mesías. Dejo nuevamente al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín con ustedes para finalizar nuestra parte, y ya nos continuamos viendo por medio de las transmisiones de satélite hasta que regresemos nuevamente a estar con ustedes el próximo año, aunque el misionero Miguel Bermúdez Marín va a estar con ustedes este año también, Por lo tanto, reciban saludos de mi parte a través del misionero Miguel Bermúdez Marín para la fecha en que él estará viniendo para estar con ustedes. Estén al tanto de las transmisiones y de las noticias que se estarán transmitiendo a través del satélite Amazon y de la página de internet de Amisrael. Estén chequeando esa página, los que tienen computadoras, porque ahí van a aparecer noticias relacionadas al trabajo de Amisrael, relacionadas a toda la América Latina, a todo el mundo entero y también a Israel. Bueno, Miguel siempre se aguanta porque como a él le gustan los dulces en el postre, quiere un poquito más. Siempre eso le llamamos el postre, pero ya yo creo que el postre ya lo dimos, Miguel. Y ya cuando me despedí habíamos finalizado, pero después continuamos hablando. Ya eso es el postre espiritual, así que ya tenemos todo, Miguel. Que Dios te bendiga, Miguel, y a cada uno de ustedes también, y a mí también. Continúen pasando una tarde feliz, llena de bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Y damos